¿Cómo están todos? Le damos la bienvenida a un nuevo webinar de EDIPRO. Hoy día vamos a estar conversando sobre la nueva ley de copropiedad. Esa ley que está casi lista hace como 2 o 3 años y que parece que ahora sí está casi lista de verdad. Y bueno, como volvió a aparecer digamos, en los grupos de administradores, nos volvieron a aparecer en webinars anteriores, administradores preguntando qué pasa con la nueva ley, qué pasa con la nueva ley. Entonces, ya vamos a Juan Pablo Vargas, CEO y fundador de Armis.cl, estudio jurídico, especialista en ley de copropiedad, quien sabe mucho sobre la ley actual, la ley futura, las leyes anteriores, todas las leyes que hay sobre copropiedad, y que nos va a estar contando sobre esto. Juan Pablo. Hola José Miguel, muchas gracias por la invitación nuevamente. Paula, un gusto saludarte también. Hola. Eh, bueno, venimos con algunas novedades en la discusión en la comisión mixta, en la tercera fase de la discusión de la ley. Hay algunas enmiendas que fueron rechazadas, otras aprobadas, así que vamos a ir contándole las últimas novedades. Queda poco, pero queda todavía. Nosotros prometimos que en marzo teníamos nueva ley y bueno, todavía estamos acá, así que vamos a ir analizando con detalle. Partamos con ese disclaimer. Tú en enero, en Sí, diciembre me dijiste, no sé, aquí a marzo esto está listo. Y yo te dije, no sí, está sí, listo, sí. no está listo aquí a Muy marzo. optimista. Y tú, sí, sí, y no va a estar listo para ahora pronto tampoco. Se va a demorar un poquito más porque se va a demorar todo lo que pueden demorarse. Pero bueno, Así es. y para que vayamos comentando esto, pero también con la perspectiva del administrador y la perspectiva en el fondo de la realidad de cómo funcionan los condominios, más allá de lo teórico que puede decir la nueva ley o la ley actual o las leyes antiguas. Nos acompaña Paula Mena, administradora partner de EDIPRO. Paula, bienvenida. Este es el primer webinar que Hoy hacemos juntos. muchas gracias a ustedes por la invitación, a toda la gente también que está conectada. Muy buenas tardes, que gracias y genial tenerlos acá conectados para que podamos empaparnos de todo lo que se viene y de las actualizaciones recientes. Perfecto. Bueno, tú eres partner de EDIPRO, eso a modo de transparencia para todos los que están de público. Paula, en el fondo, utiliza EDIPRO en su empresa de administración. No sé si eres la clienta tú como empresa o las comunidades que administran, no sé. Sí, sí, la verdad es que Una de nosotros dos. presentamos, nosotros lo que hacemos como R&M es presentar todas las facultades que nos presenta la plataforma, es incentivar a la gente que pueda utilizar esta, pero es contratada directamente por nosotros. Claramente damos las Perfecto. posibilidades de que por ese motivo, si nuestra administración no continúa con el edificio, que ellos puedan permanecer en EDIPRO. Más allá que nosotros, quizás por a veces, no sigamos con ellos, la idea es que ellos puedan continuar con la información que uno como administración deja mes a mes y puedan continuar con el tema del servicio. La verdad que yo antes tenía otros conocimientos de software administrativo, pero la verdad es que me quedé un poco más con este porque cumple a cabalidad mis necesidades como administración y hasta ahora también la de los residentes. Perfecto. Bueno, y los partners de EDIPRO son administradores con el perfil de Paula que dan un test de saber utilizar EDIPRO y nosotros los promovemos en instancias como esto. Por eso, digamos, ella conoce EDIPRO y ella está con nosotros. Sin más preámbulos, vamos a comenzar primero contándoles de EDIPRO. EDIPRO es una plataforma integral de gestión de condominios que digitaliza completamente el funcionamiento de edificios, condominios de parcelas, de casas, de todo. Hoy día estamos presentes en más de 800 comunidades en todo Chile. La más pequeña tiene, no sé, 7 parcelas en Chiloé y la más grande tiene 850, 950, no me acuerdo, departamentos en Santiago Centro. Y también estamos presentes en otros 4 países, ¿ya? Contamos con el apoyo de algunas instituciones y todo ese tipo de cosas y de algunos clientes también inmobiliarios, de hecho, que en el fondo están contribuyendo a digitalizar el funcionamiento de edificios y condominios. Y como nos interesa ayudar a que los administradores tengan acceso a herramientas o a compartir conocimientos con otros administradores y con otras personas, organizamos estos webinars. Y vamos a estar hoy día conversando sobre la nueva ley de copropiedad.
Así que partamos. ¿Por qué se crea una nueva ley de copropiedad? Yo creo que esta pregunta, Juan Pablo, es para ti, para que nos dé un poquito de contexto sobre este tema. Bueno, la ley de copropiedad viene del año 97. Antes teníamos una normativa mucho más antigua. Y bueno, en general hay una tendencia en todas las áreas de actualizar las normas, de organizarlas más que modificarlas profundamente. Ha pasado no sé, el Código Tributario, por ejemplo, o con otras normativas que estaban muy desordenadas, que tenían muchos problemas, y lo que se busca en el fondo es organizar, sistematizar, y agregar algunas cosas nuevas, sobre todo lo que tiene que ver con asuntos tecnológicos. Perfecto. Oye, aprovecho esta pausa para comentarle a Sergio, que está levantando la mano, y a todos los que están viendo el evento. Esto es una conversación, este formato es de conversación, digo, panel entre Paula, Juan Pablo y yo, pero también con ustedes, ¿ya? Envíen todas sus preguntas y todos sus comentarios y corrijan cuando nos equivoquemos nosotros a través del chat o a través del sistema de preguntas y respuestas de Zoom, y nosotros lo vamos a estar respondiendo, ¿ya? Juan Pablo, Sí, bueno, se replantean, dime. no, eso, lamentablemente el establecimiento de una norma nueva a veces implica como un lavado de cara total, y se pasan a llevar algunas cosas eh, que generan otros problemas. Nosotros, y hay que hacerlo presente, nosotros igual hemos estado participando activamente en la modificación de la ley, EDIPRO inclusive. Tuvimos reuniones con gente, con gente de la Comisión de Vivienda, nosotros acompañando a la Asociación Gremial de Administradores, AGACET. Fuimos a la Cámara de Diputados, al Senado también, y planteamos varios temas. Muchos de ellos se consideraron y otros no. Es algo que vamos a ver hoy día porque ya tenemos algunas enmiendas rechazadas. Así que en el fondo es algo positivo, busca ser algo positivo, pero tiene cosas negativas y tiene cosas muy negativas también, y es algo que vamos a ir viendo hoy día. Perfecto. Acá dice que se busca replantear la revisión de ciertos procesos, en al menos 3 materias que son las que menciona ahí. Eso, Juan Pablo, ¿a qué se refiere realmente? No, tiene que ver como con la revisión de temas normativos. O sea, es un ejemplo de cómo se van planteando distintos procesos urbanos, etcétera. Pero es básicamente una actualización normativa. Perfecto. Oye, esto va a afectar o va a beneficiar o va a repercutir, mejor digamos, que es más neutro, en el funcionamiento de todas las comunidades y por ende de todos los actores que estamos vinculados, incluyendo las plataformas probablemente, pero por sobre todo en los administradores, ¿cierto? Si pudiéramos mencionar algún tipo de afectación que vamos a tener en primera instancia respecto a los administradores, a las empresas y a las comunidades, Juan Pablo? Bueno, yo creo que establece más obligaciones para los administradores y para las empresas de administración, establece ciertos beneficios para los comités de administración, así como en resumen, porque los vamos a ir viendo con detalle después. Establece también ciertas mejoras para los arrendatarios, que podríamos considerar una afectación para los copropietarios, y eso es algo que se discute harto también. Y para las inmobiliarias la verdad es que no hay mucho impacto, más allá de ciertas obligaciones de entregar reglamentos en un medio tecnológico, etc. No es mucho el impacto. Creo que el impacto mayor va para los administradores, y bueno, comités, copropietarios, arrendatarios. La verdad es que impacta a todos un poco. Ya, te propongo que vayamos a mejor a los puntos específicos, que además es lo que está esperando todo el mundo, ver exactamente cuáles son las modificaciones que vienen. La primera, y probablemente la que es más, o una de las más comentadas, es el tema del quórum. Juan Pablo. Sí, bueno, como todos saben, nosotros lo que tenemos actualmente son dos tipos de asambleas ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se conforma con quienes asistan al segundo llamado, así que es un quórum nulo en el fondo, o sea, basta con que asista una persona y se conforma una asamblea ordinaria. La votación es por la mayoría de los que asistan, o sea, de 50 más 1 en definitiva. Y las asambleas extraordinarias tienen un quórum mayor,
es un 80% en primer llamado y un 60% en segundo llamado, separados los llamados de 5 a 15 días, a diferencia de la asamblea ordinaria, en donde la separación es de horas en el fondo. Pero podríamos decir, como para simplificar, que la ordinaria requiere 0% de quórum para conformarse, o uno, o en el fondo el casista, y la asamblea extraordinaria para conformarse requiere un 60% en segundo llamado. Y es un quórum que es alto para la asamblea extraordinaria, impide la modificación de muchas cosas, como por ejemplo el reglamento de copropiedad. En general, ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, que queremos modificar reglamentos y no podemos porque no podemos lograr el quórum de la asamblea extraordinaria. Y la nueva ley viene a modificar los quórums, pero la verdad es que lo hace un poco torpemente. Por ejemplo, establece una asamblea ordinaria, y lo que dice textualmente la norma es que la asamblea ordinaria se va a conformar por, se va a constituir en el fondo, dice, por quienes concurran, como la ley actual, pero después dice, debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. Y ahí tenemos un problema grave porque en el fondo la ley se contradice y lo que estaríamos exigiendo es un 33% de derechos para conformar una asamblea ordinaria, que es un poco absurdo, porque nunca se conforma el 33% para una asamblea ordinaria, el 10, 20, si es que. Por tanto, eso va a ser un problema y es algo que podemos prever en el fondo. Lamentablemente hicimos comentarios acá, no nos consideraron, no sé por qué, lo desconozco, porque la verdad es que el error es súper claro. Y nada, existe también se conforma una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, que establece un quórum de las personas que representen la mayoría absoluta de los derechos del condominio, y la votación es la mayoría absoluta de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo es una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta. O sea, en el fondo es como, hay extraordinaria de mayoría absoluta y reforzada en la nueva ley. La de mayoría absoluta establece un quórum de 50% de los derechos del condominio para constituirse y 50% de los derechos del condominio para aprobar. Y este tipo de asamblea, por ejemplo, sirve para modificar el reglamento de copropiedad. El problema es que si hacemos los cálculos, ustedes me dicen si estoy hablando en chino, pero si hacemos los cálculos, la asamblea extraordinaria actual, en segundo llamado requiere un 60%, y para la aprobación se requiere un 75% del 60%, es decir, un 45% de derechos del condominio. O sea, a lo menos con un 45% de derechos del condominio podemos aprobar una modificación del reglamento en segundo llamado. Pero en la nueva ley, con mayoría reforzada, se requiere un 50% para constituir la asamblea y un 50% para aprobarla. Entonces, un 50% del condominio, no de las asistentes. Entonces, como resumiendo todo y desenmarañando esto, podríamos decir que para modificar el reglamento en la nueva ley, necesitamos un 50% de derechos en el condominio y en la ley actual a lo menos un 45%. Por tanto, es peor la nueva ley. Pese a que pareciera ser mejor, es peor en la práctica. Y luego establece otro tipo de asamblea, que es la extraordinaria mayoría reforzada, que establece para constituirse un 66% de los derechos del condominio y un 66% también para la votación, en definitiva. Así que ese es más o menos el panorama. Podríamos ahondar mucho más, pero alargaríamos demasiado el webinar. Pero para mí en esta parte al menos no veo muchos beneficios. Dime. Yo tengo una pregunta específica. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué lo complicaron más? ¿Por qué aumentaron en el fondo el quórum de toma de decisión? Porque hoy día ya es difícil. Paula, estoy seguro que estás de acuerdo conmigo. O sea, hoy día convocar para asamblea y toma de decisiones ya es complicado. Sí. Paula, ¿estás muteada? Paula. Ay, sí, es súper complejo, la verdad que nos cuesta un montón, y también yo creo que hay otro tema que pasa en las comunidades, no sé si también ustedes pueden llegar al acuerdo conmigo, que es generar conciencia ya en las personas cuán importante es la asistencia a la asamblea. Entonces ahí se genera todo un tema mayor y un doble o triple trabajo
de quién estamos administrando, en este caso, los condominios y edificios. O sea, ya tenemos una gran responsabilidad y el hecho de ir buscando paso a paso el quórum necesario cuando actualmente ya nos perjudica un poco, es un poco tedioso. O sea, la gente no tiene conciencia, es muy la opinión profesional, no tiene conciencia de la importancia que es asistir a las asambleas, llegar a acuerdos por mayoría y no solamente por algunos. Es como las votaciones presidenciales, municipales, etcétera, que votan solamente algunas personas y no se genera esa conciencia. Entonces ahora yo digo, ¿cómo? Si me aumentan el quórum, ¿cómo más lo voy a hacer? Si ya tú practicas plan A, B y C para buscar ese voto y más que nada la asistencia, el poder por último. Sí, Claro. bueno, puede que tengamos una razón, y acá vamos a la parte buena del asunto, y es que se extiende la posibilidad de hacer consultas por escrito o por vía electrónica para asambleas ordinarias y para asambleas extraordinarias de mayoría reforzada. Hasta hoy, o sea, bajo la normativa actual, no podemos hacer consulta por escrito de asamblea ordinaria. Por tanto, el hecho de que podamos hacerlo, y además por correo electrónico, es una clara ventaja. Igualmente, el hecho de que podamos hacer una consulta por vía electrónica, por ejemplo, para modificar un reglamento, también sería positivo. Por tanto, cuando la consulta es por escrito o por vía electrónica, el quórum disminuiría o sería factible en comparación a la situación actual. Así que en ese sentido yo lo veo como algo positivo. Lo negativo lo vería en condominios, por ejemplo, que trabajan con tercera edad, o que tienen muchos abuelitos, en donde no todos necesariamente tienen medios tecnológicos digitales como para poder aprobar por correo electrónico. Nosotros trabajamos con algunas comunidades así. Y ahí vas a tener que hacerlo presencial y va a ser muy difícil conseguir el quórum igual. Entonces, pienso yo que se debió haber separado, establecer un quórum para la consulta por escrito, que está bueno, el actual, o sea, el que están estableciendo, y uno para asamblea presencial que debería ser un poquito más bajo. La lógica de esto siempre tiene que ver con la propiedad. O sea, en el fondo tienen que pensar que los quórum altos se establecen para aquellas cosas que implican una afectación de la propiedad. O sea, modificar el reglamento puede implicar, por ejemplo, que a mí me prohíban, no sé, el funcionamiento o el tránsito o el funcionamiento del quincho en cierto horario, y eso afecta a mi propiedad. Entonces, para modificar eso necesitamos un quórum alto. El problema es que no tenían para qué subirlo en el fondo, podrían haberlo bajado un poco. Ya, perfecto. El punto es que complicaron la cosa. Sí. Rayos. Oye, junta de residentes, imagino que aquí lo simplificaron, ¿o no? ¿O también los complicaron la vida? Sí, bueno, está el comité de administración como siempre. Se establece el hecho de que sean impares, que es algo que no estaba en la ley vigente, en la ley actual. Pero la verdad es que no hay mayores diferencias. Una de las diferencias tiene que ver con el punto que viene, que es el incentivo a los miembros del comité, y el tema de los arrendatarios. Se le da mayor protagonismo a los arrendatarios en la toma de decisiones. En la ley actual, o sea, a ver, la nueva ley establece que si un copropietario no designa un representante, o si es que designa un representante y este no asiste, se entiende que acepta la representación del arrendatario para que asista a una asamblea en el condominio. Salvo que en el contrato de arriendo se establezca específicamente que la persona no puede asistir a la asamblea. Bajo la ley actual no es así, es al revés, de hecho. Al arrendatario le tienen que dar poder para que asista, o lo tienen que establecer en el contrato. Y en la nueva ley se estaría dejando que los arrendatarios asistan por defecto en la medida en que no asista el dueño en el fondo. Eso para algunos es malo, implicaría una afectación a la propiedad. Digámoslo en simple. Hoy día un arrendatario, a no ser que le den permiso, no puede asistir a una asamblea. Mañana un arrendatario, a no ser que le quiten el permiso, va a poder asistir a una asamblea. Claro, tal cual. Y sería bueno tener la opinión de Paula también, como de
de la participación de los arrendatarios, qué pasa en esa dinámica y si lo ves también como un problema el hecho de que a los arrendatarios se les dé mayor participación. ¿Cuál sería Sí, tu este opinión? punto es súper controversial. Sí, Yo he escuchado Sí. administradores con opiniones bien radicales sí, al respecto. la verdad que es complejo. Estar para un lado de la vereda o para otro es imposible. Uno trata de mediar para un lado y para el otro, pero en definitiva, sí, existe ese problema, sobre todo en las comunidades que son antiguas, en donde a veces el trato, sobre todo de arriendos de palabra, en donde hay también temas con los corredores de propiedades, que al momento nosotros de solicitar el poder, ha sido una tramitación de un puerto de un buque. O sea, yo no puedo, es impensado para mí hoy en día, estando en fase 3, en una comunidad de 100 a 150 copropietarios, llamar a asamblea y en 5 días poder obtener los poderes o el quórum necesario. Es imposible. Y eso se trata porque a veces los dueños, los propietarios de los departamentos, eh, se olvidan de ciertas obligaciones que tienen. ¿Ya? Y creen que legalmente eventualmente podrían los arrendatarios cumplir con estas, o los arrendatarios se enojan o se molestan porque es el propietario quien en definitiva asiste a la asamblea, vota, aun cuando ellos tienen el pago por esa unidad habitacional. Entonces ahí hay un tema súper complejo, yo no me atrevería a irme por un lado o por el otro. Es súper complicado actualmente trabajar con arrendatarios y propietarios en comunidades que llevan mucho tiempo. Ojo, quizás en comunidades que son más nuevitas, no más allá de 3 años, uno puede hacer, y al tomarlas al inicio, uno puede hacer un control con una buena comunicación, etcétera, pero en comunidades que ya llevan por lo menos 8 años hacia arriba, es súper complicado, súper. Oye, Sí, una precisión. Y respondiendo también a una pregunta que hace en el chat Roberto Galli, él pregunta cuál es la diferencia entre la asamblea de mayoría absoluta y la de mayoría reforzada. La de mayoría absoluta es, por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos como para que se hagan una idea. Remoción de los miembros del comité, gastos que excedan 6 cuotas de gastos comunes totales del condominio, administración conjunta. Eso es mayoría absoluta, extraordinaria de mayoría absoluta. Extraordinaria de mayoría reforzada, que es como la más grave, es modificación del reglamento cuando implica una afectación de derechos, o sea, cuando hay modificación de derechos de dominio común, por ejemplo, es delegación de facultades al comité de administración, que en el fondo también es algo importante, porque implica darle al comité facultades de asamblea extraordinaria, ¿no? Que no es menor en el fondo, enajenación de bienes, etc. Entonces, en definitiva, la asamblea de mayoría reforzada tiene que ver con derechos, con dominio. Y la de mayoría absoluta, la más simple, tiene que ver con temas organizacionales, etcétera, que no tienen tanto que ver con dinero o con bienes, en definitiva. Entonces, hay que hacer una precisión con el tema de los arrendatarios, porque la única excepción, o no, en términos más simples, el arrendatario tiene la representación por defecto de la asamblea ordinaria y de la extraordinaria de mayoría absoluta, pero no tiene la representación por defecto de la extraordinaria de mayoría reforzada. Así que en el fondo el arrendatario no puede por defecto tomar decisiones que tienen que ver con la propiedad. Así lo establece la ley. Así que el argumento en el fondo de los administradores que están muy en contra de esto, de que en el fondo el arrendatario estaría tomando decisiones que tienen que ver con los bienes del dueño, no, sería un poco discutible, porque no lo tienen en el fondo. Pero bueno, aún así se entiende que el arrendatario podría tomar decisiones del condominio igual, que tienen que ver con asamblea ordinaria y con asamblea extraordinaria absoluta. sí, o sea, yo creo que sin duda es un tema controversial porque, o sea, no es un tema simple. En el fondo, el arrendatario es quien vive ahí, es quien está impactado por las decisiones que afectan el día a día. Pero el propietario es quien es dueño de la propiedad, es quien van a estar impactados por la merma de la plusvalía que pueda haber en el mediano o largo plazo. Entonces, es difícil. Y también estamos, o sea, digamos,
siendo autocrítico de todos como sociedad, independiente que no sea el caso de uno en particular, estamos en esto porque la participación es baja en esta misma instancia. O sea, si efectivamente todos los propietarios estuviesen encima de todas las actividades en sus propiedades, y por otro lado, si todos los arrendatarios estuviesen participando en todas las asambleas, estuviesen participando en todas las tomas de decisiones, no nos veríamos con este problema. De hecho, tampoco sería un problema la existencia de subida o bajada de quórum si es que todos fuéramos en el fondo responsables de que se van a decidir cosas que van a afectar, lo queramos o no, el día a día. No es simple, digamos, no es simple. Oye, Oye, dime. no, lo que pasa es que Antonio dice, me parece muy bien que puedan participar los arrendatarios, además que pueden cumplir con el quórum. Y me acordé que yo dije eso mismo, exactamente lo mismo, hace como 4 años en una expo de edificios, en una charla que estaba haciendo, y a la salida casi me mataron. Te pegaron. Los Casi administradores me estaban pegaron, esperando. sí. Algunos gremios que habían por ahí en esa época. Sí, que no son AGC, Chinsegaí. No, no, no. Otros. Sí. Sí. Acá Pero casi me mataron. Y ahora, amigos de CGI. y la verdad es que ahora, llevando muchos más años en el medio, entiendo un poco la postura. O sea, efectivamente implica una afectación, y es discutible. Ya yo podría o no estar de acuerdo, pero sí me parece que es un tema complejo. Es complejo de discutir, porque al final efectivamente el hecho de que el arrendatario pueda votar, por ejemplo, podría implicar que podamos modificar el reglamento más fácil, y eso quizás sería bueno. Pero al mismo tiempo afecta, bueno, el dominio, entonces ahí no entramos en un problema. Exactamente. De hecho, siendo bien simplón, para no quedarnos atrapados en este tema, debería estar hasta cierto punto limitado en qué instancias pueden participar los arrendatarios, que puedan participar por defecto con voz y con voto en todas las decisiones que van a afectar el día a día. Ponte tú en la ejercicio, en la aplicación de multas, en cómo se van a usar los espacios comunes, en ese tipo de cosas, pero cuando ya me estoy hablando del reglamento, que define de hecho también que puede incluso alienar espacios comunes, te estáis metiendo en un problema un poco más grande. Entonces creo que deberían estar separadas esas instancias. Hablando, digamos, sin un mayor análisis, ¿ya? Oye, hay hartas preguntas. Voy a leer un par de comentarios y un par de preguntas como para que avancemos. Omar preguntaba si con participación hablábamos de voz y voto, y sí, estábamos hablando de voz y voto con participación. Sí le dice, estoy muy de acuerdo con Paula, no respetan el envío de los poderes, esto se debe a la ignorancia de los propietarios de las normas y las leyes que rigen. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, o sea, no sé, 80% de los problemas que tiene la administración y que tienen los abogados que asesoran administraciones y que hasta cierto punto impactan de una u otra manera a las plataformas, se deben a que alguien en algún lugar no sabe de lo que está hablando, ¿cierto? Está diciendo que no lo pueden multar cuando sí lo pueden multar, está diciendo que le están cobrando algo inapropiado cuando sí era apropiado y razonable, etc. Estoy yo también muy de acuerdo con Cecilia y con Paula en ese sentido. Oye, avancemos. Tercer punto. Este también es bien controversial. Este es bien curioso. No, yo creo que aquí, no sé, yo a diferencia de Juan Pablo, yo no sigo la discusión de las leyes, pero estoy seguro que aquí algún personaje levantó la mano después de haberse tomado un café y dijo así como, oye, ¿y qué tal si hubiese algún incentivo para los miembros del comité? Claro. Y no la pensó, la tiró así como por si pasa. Dijo, y así quedó textual. No hay mayor detalle, quedó textual. Exactamente, sí, como que dijeron, sí, mira, podría ser, y lo anotaron, y no acotaron mucho. Que el administrador después se las arregle. Sí, ¿no? El administrador y el comité y los propietarios, porque después, bueno, hablemos del punto mejor. Juan Pablo, explícanos. Sí, es cortito, como dice Paula. Básicamente el proyecto de ley establece que el reglamento puede establecer, a modo de retribución de los miembros del comité, un porcentaje de descuento del pago de los gastos comunes. Que es algo, bueno, discutible, complejo, porque al final si tú le descuentas al copropietario tienes que
eliminar en el fondo o dividir el resto entre todos los copropietarios, o el monto de esos residentes lo distribuyes en el resto. Tiene cierta complejidad desde una perspectiva como de gestión, y también es discutible desde una perspectiva como del funcionamiento de la comunidad. ¿Cuál es la lógica? Claro, los miembros del comité trabajan mucho por la comunidad, pero no sé, me parece a mí me parece que podríamos haberlo omitido. Creo que no es necesario. No sé qué opinión tienen ustedes, Paula, José Miguel. Y es súper complejo determinar este tema en las comunidades, sobre todo cuando la ley señala que eventualmente podrán tener algún tema de descuento o remuneración dependiendo de lo que establezca el reglamento de cada el reglamento de copropiedad de cada edificio, condominio. Pero llegar a esos acuerdos de las bases ya es complejo. Ahora, yo me esperaba profesionalmente que pudiesen direccionar el tema, decir, bueno, en realidad cada miembro o integrante comité que no exceda en X cantidad de personas podrá tener algún tema remuneracional, incentivo, etc., etc., entre una, dos, máximo tantas UF, y la ley encaminaría de cierta manera las decisiones que uno pueda tomar en la práctica. Pero siento que acá nuevamente, como muchas leyes en nuestro país, hay un vacío legal, porque no determina esto. Entonces, al fin y al cabo, es entrar en una larga discusión. Los temas económicos son sensibles para todas las personas que integran un edificio y quienes los administramos. Entonces, más aún saber de qué manera nosotros como administradores vamos a tener que recalcular esa contribución en el caso que la comunidad decida contribuir económicamente a la función de cada miembro del comité. Y si son todos por igual, si quizás el presidente del comité recibiría algo más. Entonces hay varios vacíos ahí también legales de los cuales yo no estoy de acuerdo. Yo me esperaría por parte de la legislación y todo que nos diera un mejor camino para la toma de decisiones, o sea, un tramo, algo, pero no así a discusión general. No lo veo muy viable y muy satisfactorio para nosotros. ¿Y sabes lo que va a pasar ahí? Así como viendo el futuro. Las comunidades se van a poner creativas, van a hacer lo que dices tú, que algunas van a decir un porcentaje para el presidente, un porcentaje para los otros, otras van a decir en la totalidad. Se van a poner a hacer muchas cosas, algunas van a ser más razonables que otras, y después le van a tocar la puerta a IPRO y le van a pedir a IPRO que las programe, y nos van a pasar todo el cacho a nosotros, digamos, como plataforma de gestión, lo que está bien, digamos, en nuestro trabajo, pero claro, aquí los legisladores nos van a dejar la tarea. Claro, o por último que la nueva ley que se espera, que salga muy pronto, la verdad, que también señalara básicamente, oye, quizás en un edificio, condominio de 1 a 100 departamentos, porque me imagino yo que entre más quizás departamentos, más trabajo, más decisiones tendrá quizás digo, un comité, pero no dictamina nada de eso. Entonces yo creo que ahí ellos se quedan al debe con la comunidad completa y con nosotros como administradores. Sí. Bueno, a nosotros como estudios jurídicos nos llegan siempre los casos raros. Así que voy a poner sobre la mesa un caso raro, por ejemplo. Un condominio de 8 unidades, de estos que compran los notarios, que pagan 2 millones de gasto común. Y 8 unidades, y 5 unidades son de un solo dueño, que tiene la mayoría en el fondo. Ese único dueño, imagínense que se hace miembro del comité y que su reglamento establece que se descuenta el 100% de los gastos comunes de los miembros del comité. Entonces, se descuenta el 100% de una unidad o de las 5 que tiene, y si el gasto común es de 2 millones y este tipo tiene 5 unidades, estamos hablando de que, o 10 para simplificarlo, y tiene 6,
estamos hablando de que un 60% del gasto común se elimina y se reparte en los 4 siguientes. Es un ejemplo quizá un poco absurdo, pero para que vean ustedes que si empezamos como a hurguetear en la situación, podemos encontrar fallas. Una comunidad de 20 unidades en donde 10 deciden ser miembros del comité para no pagar gasto común, y los otros 10 tienen que pagar ellos todo en el fondo. No sé, a mí me parece que, como dice Paula, debió haberse establecido específicamente, y es la mala costumbre de los legisladores, de dejar como las cosas abiertas, porque las leyes tienen que ser abiertas, cuando en verdad no. O sea, creo que hay cosas que se tienen que definir específicamente, y este es el caso, porque aparte de la ley de copropiedad es algo muy particular, no es como otras leyes. En este caso es una normativa que es como la base del funcionamiento de una comunidad en su día a día, eh, que es una ley que es leída muchas veces directamente por los copropietarios, a diferencia de otras leyes que a nadie le importan mucho. En este caso es una ley que la gente va a las asambleas con la ley a veces, sobre todo los viejitos van con su normativa. Entonces, no sé, creo que debió especificarse más. No, hay un error. Sí, y además en tu caso raro, no es tan raro. A lo mejor en ese es un ejemplo extremo, pero hoy día tenemos muchos edificios, en especial en el sector centro, en la estación central, etcétera, que son edificios de inversión donde, no sé, de las 300 unidades, 90% tienen 3 o 4 dueños y los otros son como algunos dueños aleatorios, digamos, que compraron los departamentos. Entonces, sí podría pasar ese tipo de cosas, pues. Si tenéis concentrada efectivamente la propiedad y poniendo este incentivo, sí se podrían poner creativos este tipo de personajes Claro, para abaratar en el fondo el costo de la propiedad. Así que claro. sí, yo estoy de acuerdo con Pablo y contigo en el sentido de que esto fue una idea que se le ocurrió a algún legislador después de servirse un café, cuando estaban debatiendo cosas, y dijo, oye, pongamos el sentido que hagan lo que quieran. Y quedó en eso, quedó la tiró al aire y no. Y también lo otro y que también es un poco las cosas que enojan mucho a la gente, es que habla de un desconocimiento de cómo funcionan los condominios, que también lo vimos, Juan Pablo, cuando salió un diputado simpático hablando sobre que no se le cortara la luz a los morosos, y otro diputado no tan simpático hablando de que le descontaran el gimnasio cerrado en los gastos comunes a las personas en base a su alicuota. Hablan esas dos ideas, y esta también, de que en el fondo no saben de cómo funcionan realmente los condominios, pues parte en el fondo de la distancia que tienen muchas veces los legisladores respecto a la realidad, y también de que están, digamos, hablando de cosas que escapan de su expertise. Ahí tienen que estar súper conectados con actores relevantes de los mercados y de la sociedad, como pueden ser los gremios de administradores. Estoy seguro que CGI, Agacech, o tú mismo, Juan Pablo, en algún momento le dijeron creo que le dijimos, no recuerdo si le comentamos a Gonzalo Inter que esta idea no era tan buena, digamos. No es una idea de él, pero él en ese momento estaba de presidente de la comisión, entonces como idea no tan buena debería haberla puesto en discusión de nuevo y haberla borrado, porque va a ser un Sí, enredo. sí. O sea, como dice Paula, esto va a ser una locura. Suena bien simple, como decía Juan Pablo, pero en la aplicación va a ser un enredo. Son como opiniones que esperaría de un copropietario, sin desmerecer Sí, a los copropietarios, pero en el fondo es la opinión que esperaría de un ciudadano que no tiene la educación cívica sobre las comunidades. Eh, no es lo que esperarías de un legislador que tiene asesores que me imagino que tiene un trasfondo, que no dice cosas porque sí, pero parece que sí. sí, sí. Tú deberías estar asesorando, Juan Pablo. Mándale el currículum Sí. a los muchachos. Oye, aquí Omar dice, y para que tú lo contestes, Juan Pablo, no sé si están así, dice, no necesariamente hay que tocar los gastos comunes para hacer ese pago. Ah, lo uso como pregunta. ¿Puede ser directo como servicios? O sea, ¿podría ser una boleta de honorario del comité? No, porque un descuento de Ahí gastos comunes dice expresamente la ley, po. expresa entonces descuento de gastos comunes. Claro, Perfecto. De todas sí, maneras, Felipe igual contesta y dice, si es que fuese un servicio, si que fuese una boleta y se prorratearía en todas las unidades, al final igual tendría esa persona pagando una porción de su mismo sueldo. claro, También sí, po. Sí, sería aún más curioso. sí. Eh, acá, Cristian pregunta,
con el tema de que se le dará poder a un arrendatario, ¿este podrá ser miembro del comité? No, No, es otra historia. Lo que va a tener es por defecto poder para participar en la asamblea con voz y voto. claro. No en calidad de propietario de una unidad para ser miembro del comité. Perfecto. Carmen pregunta, ¿tendrá que ser un arrendatario hábil? No sé a qué se refiere con hábil. Sí. ¿Habilidoso? No, debe ser que, no sé, cuando nosotros hablamos de propietario habilitado en las comunidades, son aquellos copropietarios que se encuentran al día con el pago de sus gastos comunes para ejercer efectivamente voz y voto. Más que Claro. nada voto, ¿sí? La verdad que a nadie se le niega la posibilidad de expresar ya su consentimiento o no en una asamblea, pero la calidad de hábil o habilitado es nada más y nada menos para votar en las decisiones de una asamblea, ya sea esta extraordinaria u ordinaria. Yo creo que por ahí va un poco a responder la Perfecto. pregunta. Sí, y tiene que ser hábil, tiene que ser hábil, porque el arrendatario es representante del copropietario, actúa como representante con poder. Es lo mismo que alguien que tiene poder hoy. También el dueño tiene que estar hábil, en el fondo. Solamente que tiene poder por defecto. O Claro, sea, eso es, sí, listo. eso es. Oye, el cuarto tema, este también es un tema grande y que también nos va a tomar algunos minutos, varios minutos discutirlo. El Registro Nacional de Administradores, y no confundir con el gremio, que antes se llamaba Registro Nacional de Administradores, son cosas distintas. Este es un registro nacional y de administradores. ¿Cómo va a operar este invento, Juan Pablo? Bueno, es algo que yo creo que en cierta forma es positivo eh, para efectos de regular un poco el oficio de la administración. Eh, Creo que es un poco injusto el hecho de establecer muchas obligaciones y muchos requisitos a los administradores y no establecer nada positivo para los administradores, que la verdad es que lo pasan bastante mal en muchas situaciones. Eh, no sé, hay muchas cosas que podríamos regular de mejor manera como para protegerlos en ciertos derechos, pero es algo que es positivo para comités y para comunidades en el sentido de que vamos a tener un registro de administradores. Creo uno de los elementos base de este registro es que los administradores tienen que tener la enseñanza media cumplida y un curso aprobado en materias de administración de condominios que haya sido impartido por una entidad aprobada por el Estado, básicamente por algún instituto de educación superior o reconocido por algún organismo técnico del CENSE, etc. Esos son Y el como curso los... tiene que tener, disculpa, y el curso tenía que tener cierta vigencia, ¿correcto? ¿O no? No, es haber aprobado un curso de capacitación Perfecto. impartido por una, sí, por una entidad de educación superior. Ese es como el requisito. Ah, el tema de la vigencia, uy, me pillaste. Sí, Es creo que que, parece, es que no sé si estoy confundido con el de Argentina, porque en Argentina tienen esto mismo, y ahí era cada un año. Había que tener algún curso aprobado. sí, se los confirmo después porque también me acordé de algo, pero no lo encuentro en la norma específicamente. Ahí lo vamos a revisar después. Perfecto. Pero, claro, se establece un curso en el fondo aprobado por alguna entidad y, claro, ese es al final lo que genera como el gran cambio para la administración de las comunidades, porque al final vamos a tener administradores que cumplan con un curso y eso igual es bueno. Eh, es positivo porque profesionaliza el asunto y hace que no tengamos administradores que es la vecina que se quedó sin pega y que dice, yo quiero ser administradora porque, no sé, era buena en el colegio en matemáticas. En el fondo, sino que hay un trasfondo, alguien que se decide a investigar, a estudiar y que luego ejerce como administrador. Milene dice si puede ser un curso por internet, por ejemplo, como un early learning, eh, y no se sabe todavía, porque se tiene que aprobar un reglamento que establezca como el funcionamiento y los requisitos del curso, y cuando tengamos eso vamos a poder decir si es que pueden ser cursos por internet o no. Sí, Y el también Learning Group mencionó, es una institución de educación que hace el learning. Claro. sí. Y lo otro también que hay que mencionar es que aquellas personas que ya hayan tenido algún tema de curso, capacitación, tengo entendido que va a existir la posibilidad de
convalidar, ¿ya? O Claro. rendir ciertas pruebas. Como señalaba Juan Pablo, nada está totalmente establecido. No quiere decir que la gente que está con cursos, que ya tiene algo, quede inhabilitado, sino que se van a dar posibilidades, eventualmente, de poder convalidar lo que ya está hecho por los administradores. Pero convalidar cursos hechos. Aquí también se Sí, complementa con la pregunta que dice Milena, ¿qué pasa con los administradores que tienen decenas y algunos incluso cientos de años de experiencia administrando ya, pero que no tienen curso? Pero, ¿Eso cómo se va a reconocer, Juan Pablo? sí, eso es algo que se va a establecer en el reglamento. Lo que dice Paula es algo que se ha planteado y que probablemente lo establezcan en el reglamento, pero todavía no lo sabemos. Y lo otro, puede que me equivoque, pero estoy casi seguro, José Miguel, que el comentario que dices tú del año aparecía en las primeras modificaciones de la ley y que después fue eliminado ese extracto de que tenía como requisito un año porque lo van a establecer en el reglamento. Entonces, por eso no aparece ahora Perfecto, probablemente. No estoy perfecto, seguro, pero creo que ese es como de ahí viene quizás tu idea de que piden un año. perfecto. Y creo que el comentario en el Congreso fue, bueno, esto tiene que ver como con el reglamento. Es el reglamento el que establece ¿cómo se dice? Lo que decías tú, Paula, esto de tomar un curso que ya hiciste. sí, era como una convalidación. Convalidación. Claro, Sí, de tomar convalidación o cuánto va a demorar o todo eso, se va a establecer en el reglamento. Sí. Juan Pablo tiene un poco de ruido. ¿Sí? Para Qué que raro. cuando habla se escucha como un poco de ruido. No y sé si lo otro tendrá algo también suelto. que tener presente que una vez que se promulgue la ley, se va a dar un plazo, ya no recuerdo si serán 12 meses, justo un año, desde la promulgación de esta ley, para que aquellos administradores puedan estar certificados e inscritos en este Registro Nacional de Administración. Tampoco es que la ley se promulgue y ya en un mes todos haciendo curso, todos convalidando, sino que va a ser de manera gradual, parece que dentro de un año. Sí, ahí quiero complementar ambas últimas respuestas de Juan Pablo y de Paula, porque una cosa es la ley de copropiedad, la nueva ley, que va a aparecer un día cuando ya la hayan terminado de tramitar y estén más o menos todos de acuerdo, y eso llegue a la presidencia y la firmen y se promulgue. Y desde ese día, en verdad desde cuando se publica en el diario oficial, que pasa unos días después de que se firma, entra en vigencia. Sin embargo, una vez que entra en vigencia pasan varias de estas cosas, pero el funcionamiento del Registro Nacional de Administradores es otra cosa. La ley dice, se creará un Registro Nacional de Administradores que será manejado o implementado o administrado por el MIMBU, si no me equivoco, o algo así, y ellos Sí, a tendrán través que, del MIMBU. a través del mismo me confirman, y ellos establecerán el reglamento de cómo va a operar. Entonces, esto también, y también les da un plazo para establecer ese reglamento. Entonces, para que lo tengan todo súper presente y para que controlen sus expectativas y sus miedos, aquí estamos en el país de hasta el último día posible. Entonces, esa ley dice algo así como, de aquí a 12 meses, el MIMBU tendrá que enviar su propuesta de reglamento o validar la propuesta de reglamento de funcionamiento del Registro Nacional de Administradores, y recién en aquel entonces los administradores van a empezar a estar, digamos, compelidos a registrarse en el registro. Antes de eso vamos a tener una ley de propiedad, pero no vamos a tener el Registro Nacional de Administradores operando. Ténganlo súper presente para bien y para mal. ¿Ya? Oye, impecable Explicación. los dos. Sí. De ¿Sí? hecho, completaron el punto último, el último punto. El Completo. periodo de transición es apto, perfecto. Sí, sí, Bien, sí. bien. Bueno, Más, espero que más, a más, todos les haya quedado claro, porque igual hablé más harto. conocimiento que muchos de los abogados que andan pululando en las comunidades. Sí, pues sí. Es que Tanto llamarte Juan Pablo, mucho. tanto molestarte, nos empapamos. Tanto juntarnos Mientras yo más contigo, te llamo, más exactamente. me empapo de conocimiento. No, Es que hay súper, súper. mucho, hay mucho abogado que cree que para ayudar a una comunidad basta saber que el gasto común es un título ejecutivo y que las multas van en un reglamento. Y dice, no, yo soy abogado de condominios, pero No, sin, hay sin, hartas, sin hay hartas desmerecer, cosas más.
sin desmerecer a los Claro, colegas, hay abogados excelentes en copropiedad, José Sí, Manuel pues, Figueroa y otros. Eh, pero claro, también hay muchos abogados que no se manejan en el tema y al final confunden a los condominios. Entonces, bueno, cosas que pasan. sí, pues. Y estamos en un rubro, en una industria que está llena de confusión, pues entonces nos ayuda Sí, mucho que claro. haya más gente sumando mitos. Sí, pero Oye, súper bien. avancemos. Integración de herramientas digitales. Malas noticias, malas noticias. Bueno, no sé si malas noticias, a lo mejor a nadie le interesa, pero a mí sí. Y a José Miguel, a ti también quizás te interesa. Eh, Nosotros planteamos en su minuto, y esta fue una propuesta nuestra, eh, que el libro de actas pudiera manejarse digitalmente. Es algo que a mí particularmente me interesa porque creo que podría generar transparencia, podría asegurar un respaldo de la documentación hacia el futuro. Trabajamos con muchas comunidades donde los libros de actas se perdieron, están hasta ciertos años, y el hecho de establecer la digitalización de las actas hace que queden registradas en medios tecnológicos, que podrían ser de algún software externalizado o incluso alguna plataforma del Estado, pero lamentablemente esto fue rechazado en la comisión mixta, así que por ahora no tendríamos libro de actas electrónico, que yo estaba bastante motivado con ese tema. Lo que sí tenemos como herramientas digitales son la consulta por medios digitales, correo electrónico u otros, y eso también tiene bastante utilidad porque en el fondo vamos a poder hacer votaciones, por ejemplo, a través de iPro, a través de correo electrónico, a través de otras cosas que salgan quizás en el futuro. Entonces, creo que podría ser súper útil y eso es algo que sí estaría entrando en la nueva ley. No se ha discutido ni se eliminó en la comisión mixta. Eh, y bueno, nos saltamos un poco a las asambleas telemáticas porque es una de las herramientas digitales que también va a impactar en las comunidades. Y acá sí tenemos buenas noticias porque las asambleas telemáticas fueron incorporadas después de la modificación de la ley, en el último punto, en la Cámara, en el Senado, en el fondo, que es la Cámara Revisora, y la Comisión Mixta ya lo aprobó. Así que hasta ahora tenemos aprobadas también las asambleas telemáticas. Ojo, no se confundan, no están aprobadas hoy, están aprobadas en el proyecto de ley y por tanto, en el minuto en que se publique la ley, vamos a tener asambleas telemáticas que es un súper cambio, que también ahí vamos a poder operar con las instancias que tiene iPro, por ejemplo, para configurarlas, para reunirse la gente, etcétera, o para notificar, por ejemplo, está súper interesante. Eh, Así que eso, ya esos son como los cambios que tendríamos en términos tecnológicos. Y bueno, sería bueno también ahí saber la opinión de Paula, José Miguel, tú también como entidad tecnológica de cómo vienen estos cambios y si es que el libro de actas era importante o no. Particularmente para mí el tema de la digitalización de los documentos es clave. O sea, el tema de subir las facturas al sistema de DIPRO, que la gente tenga la posibilidad de descargar esto, de revisar todo, me parece genial. Sí, también quedé como un poco sorprendida que sí se autorizaran el tema eventualmente de las asambleas virtuales y no así el libro, porque las dos cosas van de la mano. Para mí no existe una cosa sin la otra, entonces siento que ahí se cayeron un poco en aprobar una y no lo otro, siendo que genera, eventualmente inclusive, podían haber señalado que, claro, hacen una asamblea virtual, está aprobado, hagan una acta digitalizada, pero de todas maneras esta tiene que estar impresa en una copia, algo, pero que dan la posibilidad de subir esto a una nube y de que sea de conocimiento público, básicamente. Frente al tema de las votaciones, bien, es algo que la verdad a mí me encanta. En la plataforma de iPro está el tema de las votaciones con un título, una descripción, y lo mejor es que tengo la opción de segmentar a aquellas personas que no están habilitadas para hacer, no están habilitadas para votar. Entonces ahí automáticamente considero la deuda de este gasto común y me llega a mí en un formato maravilloso Excel después el registro de todas las votaciones. Así que yo
plenamente concuerdo con que nos hayan autorizado las votaciones, por lo menos también en línea, que son parte de la asamblea y de los acuerdos, Claro, no de los edificios. claro. En ese sentido, en EIPRO tenemos votaciones y también tenemos para enviar y gestionar reuniones virtuales. Pero nosotros cuando lo hablamos con los clientes y cuando lo hablamos acá en este tipo de instancias somos súper claros. De hecho, nosotros no publicitamos asambleas virtuales porque llama a la confusión. Hoy día no se pueden hacer asambleas virtuales. Sin perjuicio de aquello, sí se pueden hacer reuniones no vinculantes en el fondo entre propietarios, entre residentes o entre comité o lo que sea. Y de hecho esa es una manera de hacer como el bypass a las asambleas propiamente tales. Pero no son vinculantes, entonces que no esté hoy día mandando votaciones a través de medios digitales como EdiPro, que tenemos votaciones y como bien describe Paula, funciona genial, tiene que tener claro que nos sirven para todo. Nos sirven, por ejemplo, para una modificación del reglamento, excepto las dos o tres cosas que se puede permitir consulta por escrito, ¿cierto, Juan Pablo? Claro, No son... lo que pasa es que una de las formas que nosotros le hemos dado como sustento a las reuniones virtuales es que el comité, por el artículo 21, si es que no me equivoco, tiene todas las facultades de la asamblea ordinaria. Y al tener el comité todas las facultades de la asamblea ordinaria, puede, por ejemplo, hacer una consulta digital o una asamblea virtual, incluso una reunión virtual, y en esa reunión virtual discutir muchas cosas, y las decisiones que se tomen en la medida en que sean propias de la asamblea ordinaria, pueden ser decisiones tomadas por el comité de administración, porque el comité tiene todas las facultades de la asamblea ordinaria. Entonces, en el fondo, el comité, en ese caso, puede decir, yo adhiero a todo lo que dice esta X cantidad de personas y tomo la decisión a partir de mis facultades, pero teniendo en Claro, consideración la opinión de la gente. pero tiene un carácter consultivo, no es un carácter vinculante. No es que el acta Claro, diga se hizo la votación, tal como dice el reglamento, y votaron tales personas, y votaron claro, tantos derechos. No, no es eso. Simplemente el comité toma una decisión porque puede tomar una decisión, y dentro de ese marco que tiene para tomar la decisión, le pregunto a la gente, que me parece súper pero por razonable. ejemplo, el comité podría decir, vamos a llamar a una reunión virtual y decidimos como comité que la decisión que se tome en esa reunión virtual es vinculante, por ejemplo. O sea, en el fondo nos sometemos nosotros como grupo a que lo que se decida acá es válido, por ejemplo. Pero tendría que ser asamblea ordinaria, igual siempre puede aparecer por ahí alguien que lo discuta, pero podría ser útil como para esos efectos en el fondo. Lo que no se podría hacer, como dices tú, José Miguel, es la modificación del reglamento a través de una reunión virtual, porque en el fondo el comité no tiene facultades de asamblea extraordinaria, tiene solo facultades de asamblea ordinaria. Y algo negativo, que lo menciona acá Daniel Lemus, es que las asambleas telemáticas tienen que estar en el reglamento de copropiedad. Así que ahí tenemos algo que es súper, súper malo. Va a haber que modificar el reglamento. O sea, que cuando salga la nueva ley y todos digan, oh, genial, vamos a poder hacer asambleas virtuales. Va a haber que No, modificar el para reglamento, que antes de hacer una asamblea tradicional, extraordinaria, aburrida, para modificar claro, el reglamento, y van a tener claro. que firmar eso ante notario, y van a tener que llevar eso a... Pero Y podría el ser conservador debería salirse. podría ser una consulta por escrito o una consulta por correo electrónico o por medios tecnológicos, y sería una asamblea extraordinaria de mayoría absoluta. Por tanto, bastaría con que reúnan X cantidad de firmas y modifiquen el reglamento. Como decíamos antes, igual en negativo, pero si es una consulta por escrito, quizás se podría lograr, sobre todo si es por correo electrónico. Perfecto, perfecto. Oye, aquí Elizabeth dice... ¿Podría ser que al hacer asambleas telemáticas aumentara la asistencia y por eso aumentaron los quórum? Es una buena lógica, pero lamentablemente no es el caso, porque ellos primero cambiaron el quórum y después, cuando partió la pandemia, ahí dijeron, oye, podríamos hacer reuniones virtuales. Entonces, no es que haya sido planeado, fue una buena coincidencia más bien. Tal cual. Sí. Sí. Recordemos que la nueva ley de propiedad lleva en trámite desde que nació EdiPro, más o menos. EdiPro nació hace 5 años, y desde entonces que venimos escuchando que viene la nueva ley de propiedad, y Bueno, de estamos hecho, todos. la charla que hicimos nosotros hace 4 o 5 años en la expo que te comentaba, ¿Era fue una de sobre las la nueva primeras, ley de propiedad? sí, fue una de las primeras charlas que hicimos, y era como miren, esto es lo que viene, se está discutiendo y han pasado una cantidad de años ridícula. Que bueno, así es la ley. Y así son los legisladores también.
Cecilia pregunta, ¿Edipro eventualmente tendría una posibilidad de subir un archivo de más de una hoja, por ejemplo, para subir allí actas? Sí, por supuesto. En la biblioteca de Sí, documentos de Edipro se puede. Paula, todas las hojas que quieras, sí, ¿cierto? se puede, sí, mira, la verdad es que yo trabajo con bastantes PDF y no hay problema de poder subir estos documentos. De hecho, cabe destacar que quedan almacenados en la biblioteca. Entonces, todos tienen acceso, inclusive para una vez ya descargado o en línea, también se pueden imprimir. Así que no hay problema con subir archivos de distintos formatos. Está la opción para imprimir, para ampliar, la verdad que es bastante legible, es súper rápido, está a la mano, entonces, idealmente. Perfecto. Oye, y periodo de transición y adaptación. Esto ya lo discutimos, la verdad. En el Sí, fondo, 12 meses para la aprobación del reglamento. O sea, el Ministerio de Vivienda tiene 12 meses para aprobar un reglamento sobre la ley y un reglamento sobre el registro de administradores. Y los administradores tienen 12 meses para concretar o completar un curso según lo que se establezca. Ahora, ahí me surge la duda eh, porque en el fondo si el reglamento se aprueba en 12 meses, por ejemplo, el que establece el tema de los cursos serían 12 meses a partir de ahí. Claro, son 12 meses a partir de la aprobación del reglamento. Así que en el fondo los administradores van a tener un rato como para poder aprobar su curso. administradores que están viendo esto, quédense tranquilos, tienen un rato. Sí, claro. El MIMBU puede demorarse 12 meses en sacar el reglamento, así que probablemente se va a demorar algo cercano a los 12 meses. Sí, no se van a apurar, créanme. Oye, yo Así tengo un que no contacto, va a ser tan... ¿sí? tengo un contacto directo en el MIMBU, un infiltrado, y me dijo que si el MIMBU se puede demorar 12 meses, se va a demorar 12 meses. Eso aplica para todas las instituciones. No Sí, creo que haya ninguna que diga, no puedo demorar 12 meses, tengámoslo al tiro. Que esto es sí, importante para los administradores. así es. No van a decir eso. Así que eso, tranquilos, van a haber más o menos 24 meses y además a partir de que se promulgue la nueva ley, que para eso también faltan al menos un par de meses. Pero aquí, de hecho, expliquémoslo. ¿Qué falta para que entre en vigencia, Juan Pablo, la nueva ley de copropiedad que vienes profetizando hace 4 o 5 años? Algunos puntos estamos en fase de comisión mixta, o sea, en el fondo una fusión entre diputados y senadores discutiendo esto. Se están aprobando y rechazando algunas enmiendas, en la medida en que se aprueben o rechacen todas, vamos a culminar con el tema. Así que ya yo no quiero decir nada, pero Ya. nada, queda menos, queda menos. Pero esta es la última instancia. Si Sí, aquí no hay no más fase. hubiese, No, si no hubiese un acuerdo en algo, ese algo se omite, no se agrega, no tiene que devolverse a alguna de las cámaras. no, acá hay rechazo o aceptación, no hay más que eso, así que es la última fase, sí o sí. Mata, Sí, mata, como se dice. sí, sí, así es. Así Perfecto. es. Y luego de eso se despacha y luego de eso... Se promulga y se publica en el diario oficial. perfecto. Y la presidencia tiene un plazo para ¿te imaginarlo ya al tribunal de algo? Al constitucional, así como para puro demorarlo más, si hay ya 5 años, No, no, demorémonos. No, hombre, Podría no es pasar. tan, sería como no, mucho. No hombre, creo esto que no el es tan gobierno... controversial. No. Sí, no, yo tampoco creo, no creo. Yo creo que va a haber aprobación inmediata. Lo dije para Sí. asustarte. Sí, sí. Perfecto. Ya. ¿Y por qué es importante que exista una nueva ley de copropiedad? ¿Por qué debería aprobarse esta nueva ley? Pese a que ya dijimos que hay varios puntos que son tontos o al menos controversiales. Pese a eso, ¿por qué debería aprobarse la nueva ley de copropiedad? Yo creo que la organización siempre es buena, la sistematización, tener todo estructurado es positivo y es como la tendencia en la ley actual. Eh, pero lamentablemente creo que se tiene que aprobar una nueva ley para modificar cosas que no se están modificando bien. Por ejemplo, tiene que haber una nueva ley para disminuir los quórums, tiene que haber una nueva ley para establecer libros de actas digitales. Eh, pero pensándolo positivamente, tiene que haber una nueva ley para que se establezca un registro de administradores y haya un poquito más de control en el tema. Así que en el fondo, claro, hay mejoras que se consideraron y hay otras cosas que empeoraron en el camino porque no sé. Pero
pero creo que sumando y restando es positivo en la medida en que las cosas que van a salir mal sean modificadas rápidamente. Hay que tener presente que la ley 19.537 fue aprobada, por ejemplo, no tengo la fecha exacta, pero fue aprobada, por ejemplo, en noviembre del 97, y hubo una modificación en marzo del 98, una modificación contundente, que modificó varias cosas de la ley. Entonces, eso puede pasar, que en el fondo la aprueben rápido, y que luego surja un proyecto de ley que se apruebe rapidito, y que establezca como algunas correcciones de temas generales. Eso es algo que podría pasar, y que de hecho yo insistiría para que pase, que se apruebe luego, pero al mismo tiempo, y de hecho nosotros vamos a hacer todos los movimientos posibles como para que se tomen en consideración todos los errores que existen y los modifiquen rápido. Así que eso es. Sí, ahí, bueno, eso va a ser un poco de trabajo, y sin duda lo van a hacer los gremios y el colegio para apenas salga empezar a levantar los puntos con las fallas, que como dices tú, hay algunas fallas que ya son conocidas y hay otras que cuando se empiecen a implementar se van a conocer, y creo que ellos van a ser quienes lo levanten. Entonces, al final, lo que decíamos al principio, los legisladores lamentablemente no son expertos en todas las materias, pero lo único que pueden hacer, dado eso, es hacerle caso a los expertos que sí saben de esas materias específicas que ellos pretenden, de las que ellos pretenden legislar. Así que ahí, ojalá le abran las puertas a los gremios y a las asociaciones que lleven estos comentarios. Y también hay un punto, Juan Pablo, que es que, claro, esta ley tiene más de 20 años, entonces también ha habido cambios en cómo funcionaba no solamente la sociedad, sino que también la ciudad misma. O sea, con una ley que hiciste cuando el edificio más grande tenía 200, 300 departamentos, pretendes también manejar comunidades que son 3 o 4 torres de 350 departamentos cada una. Entonces, estamos hablando de que también está fuera de contexto, por así decirlo. Esas son también parte de las cosas que ocurren ahí. Y también tenemos problemas que son como propios del funcionamiento de las comunidades, como problemas de morosidad, problemas de convivencia y de vida en comunidad, que también pueden ser hasta cierto punto limitados u ordenados con la nueva ley. Paula, si pudieras resumir tú en un par de ideas, Sí, ¿por qué mira, me debería quedo con aprobarse? sí, la verdad es que como señalaba Juan Pablo, ya es una ley que debe tener algún tipo de actualización a los tiempos actuales, ¿ya? Hay una cantidad enorme, enorme de edificios, tanto en la región metropolitana como a lo largo de nuestro país. Debe haber una mayor regularización. Yo estoy a favor de que nuestro gremio, de que todos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de ser administradores en comunidades, que se profesionalice el cargo, que se profesionalice nuestro servicio. Yo lo encuentro súper bueno, súper bueno. Habla también de transparencia, de regularización. Creo que en ese punto, la verdad que a mí me encantó cuando hicieron este tema, cuando se planteó tiempo atrás el registro nacional. Yo lo encontré, a mi parecer, insisto, personal, puede que otra gente me debata, pero a mí me pareció súper bueno. Lo otro también que establece, me quedo también con la celebración de convenios de pago para la gente que está con problemas de morosidad. Ahí tú lo señalabas en la presentación anterior, y es súper relevante que se den estas instancias para que la gente pueda regularizar sus pagos y que eso quede establecido por ley. Porque ahora básicamente algo que debe estar reglamentado o señalado en el reglamento de copropiedad y o indicado por el comité. Entonces, que esto ya venga regularizado por ley me parece fantástico. Sí, ahí de hecho eso también lo preguntaba justo Daisy, que dice para validar los acuerdos, que imagino se refiere a estos acuerdos o convenios de pago, ¿se tendría que validar mediante notario o estar presente en esa reunión? Lo pregunto porque se puede manipular. Imagino que a eso te referías, ¿cierto, Daisy? Me ¿Me va a parece que la responder ley no, Daisy? No, el proyecto de ley establece notario para la asamblea de mayoría reforzada, y para algunos puntos de la asamblea de mayoría absoluta. Yo quería añadir que
claro, hay otros elementos que incorpora la ley que son importantes, como bien dice Paula, el tema de la morosidad, de poder perseguir de mejor manera a los morosos, eh, pero el hecho de que la ley de copropiedad tenga 20 años no creo que sea un factor. Tienen que considerar que nuestro Código Civil es como del año 1850 aproximadamente, y la verdad es que no tiene tantas variaciones, pero es porque es una buena ley, es porque es una buena normativa. Y la ley de copropiedad es una mala ley. Y lo que se está aprobando ahora es una ley regular. Entonces, claro, en la medida en que tengamos una super norma, puede durar 200 años igual. La sociedad va cambiando, pero si la ley es visionaria y es inteligente, se puede ir ajustando a los cambios. Ahora, claro, en la comunidad hay cosas que son como del día a día y que quizás tenga que actualizarse más seguido. Pero yo no creo que sea tan importante el factor de tiempo. Creo que tiene que ver como con la mala calidad de la ley. Y bueno, los aspectos que ven en pantalla tienen mucho que ver con la necesidad de mejorar la ley. O sea, hay un aumento de las comunidades, hay problemas de morosidad, hay problemas de convivencia, la ley no está solucionando los problemas de convivencia, la ley no está solucionando los problemas de la vida en comunidad. Hay cuestiones de funciones y de transparencia que sí, en esta oportunidad quizás puede ser útil el registro de administradores, y hay temas de compromiso y responsabilidades compartidas que la verdad es que la nueva ley como que no lo está regulando tan bien. Así que yo creo que va a salir una ley que es regular, que es útil, que se tiene que mejorar, y nada, ojalá aquí a 20 años tengamos una nueva ley que sea súper potente, y ahí ya es trabajo de nosotros, como una generación que está muy vigente en este minuto, modificarla o, bueno, de los que vengan en el futuro. Sí. Oye, solamente un abogado podría encontrar genial una ley con 150 años. Solamente es la única persona que diría, oye, me parece genial. Daisy complementaba que ella se refería a las reuniones virtuales. ¿Sí? Las reuniones virtuales iban a tener que requerir alguna instancia de notario. Sí, igual que la presencial. Perfecto. Mayoría reforzada y absoluta en algunos casos. Perfecto. Oye, hemos llegado al final de este evento, así que vamos a responder un par de preguntas que quedaron por ahí pendientes, algunas que no eran tan vinculadas al tema. Vamos a partir con la más vinculada al tema. ¿Registrarse en el registro de administradores tendrá costos asociados? No se sabe aún. Es parte del reglamento. Sí, probablemente no. Probablemente. Yo también pienso que no, pero seguramente va a ser tedioso. Sí, seguramente Sí. lo van a complicar de puro gusto. Pedro pregunta, ¿en qué link puedo encontrar este proyecto de nueva ley? Senado.cl, entran en el menú de arriba, hay una opción que dice, déjenme revisarlo en vivo, dice trámite de proyectos. Senado.cl, arribita hay un menú que dice trámite de proyectos, y ustedes escriben 11.540-4. Y ahí pueden ver el comparado, pueden ver toda la información necesaria. Y bueno, Guión 14, ¿no? 11.540-14, sí, efectivamente. Ahí está, sí. Sí. Ahí lo mandó la gente de IPRO, el equipo de la producción. Así que... Súper rápido. Sí, no, súper rápido. Así son en IPRO, súper rápido. Pero acostúmbrense igual a buscarlo directo en la página, porque esto, mira, si tú te metes al Senado y escribes, te metes a trámite de proyecto y escribes, por ejemplo, copropiedad, aparecen cosas muy interesantes. Proyectos de ley que están en discusión, cosas que quedaron en el olvido, proyectos ridículos que he planteado antes, pero es útil en el fondo aprender a revisarlo. Lo relevante que tienen que revisar de cada uno de los proyectos son los informes, la tramitación dicen qué estado está, y los comparados. Los comparados son, ustedes buscan el último comparado y ahí sale en el fondo qué es lo que dice la ley actual y qué es lo que dice el proyecto de ley y qué es lo que dice, por ejemplo, la última discusión en la comisión mixta. Así que si quieren como ahondar un poquito en lo que está pasando, se meten al comparado, descargan el último y ahí pueden ir revisando y ser más expertos que nosotros. Vaya panorama, ¿eh?
guarden el link que les envío a DiPro mejor. Ahí se van a meter directo a todas esas cosas que dijo Juan Pablo. No, pero fuera de broma, sin duda que hay algunas personas que les va a interesar más revisar en detalle y por sobre todo estar atentos, porque aquí mismo es donde va a aparecer cuando haya una nueva sesión que acepte todos los puntos pendientes, no sé. Y nos preguntan también algo que no tiene que ver al parecer, imagino que no se refiere a la nueva ley, sino que preguntan ¿cómo puede una comunidad remover al comité? Aquí nos pusimos tensos. Asamblea extraordinaria, 60% en segundo llamado y pueden remover al comité. No hay una forma... ¿Cómo? Convocada por, dado que para remover al comité. El 15%. Sí, por el comité, por la administración o por el 15% de derechos en el condominio. El comité no puede ser removido en asamblea extraordinaria, no puede ser removido a través de un juzgado, y no debería en estricto rigor. Y lo que te dice, cuando tú presentas también hay unos abogados medio aprovechadores que aceptan en el fondo llevar causas para remover al comité en juzgados de policía local, pero el juzgado de policía local lo que te dice es tienes que llamar a asamblea extraordinaria. O sea, en el fondo la resolución del tribunal es llámese asamblea extraordinaria para remover al comité. Así que no pierdan plata con acciones en policía local para remover a miembros del comité, porque la única forma es asamblea extraordinaria. Ahora, si ustedes hacen la denuncia, puede que algún juzgado por ahí les apruebe el tema, porque policía local es un mundo y uno nunca sabe lo que va a decir el juez, pero en estricto rigor es asamblea extraordinaria. Perfecto. Eso, llegamos al final de este evento. Muchísimas gracias a todos por participar. Por ahí nos habían pedido el dato, el contacto de Juan Pablo. Aquí está. Quiero aprovechar de comentarles que con Juan Pablo y el equipo de Armis somos tan amigos que ahora se puede contratar el plan legal de Armis a través de EdiPro. ¿Qué significa eso? Que pueden obtener asesoría legal que consta de herramientas que provistas, digamos, por el equipo de Armis, que les van a ayudar a generar documentos legales. Pueden tener asesoría legal ilimitada. Esto que hicimos ahora de responder preguntitas, eso lo pueden hacer por WhatsApp de manera ilimitada. Juan Pablo y su equipo van a estar siempre disponibles para responder. En el equipo hay abogados especialistas en laboral, especialistas en propiedad, especialistas en distintas cosas, que los van a ayudar con todas esas consultas. Son ilimitadas. Pueden escribirle al equipo de Armis todo lo que quieran por WhatsApp, por teléfono, por correo, etc. Pero también cuando las cosas van más allá de una pregunta, sino que nos topamos con una situación curiosa, el equipo de Armis genera informes en derecho. Eso quiere decir que analizan situaciones curiosas, revisan todas las leyes con las que pueden topar, con todos los reglamentos, y en base a eso, en 2, 3 o 4 hojas, indican ese propietario está equivocado por tal motivo, ese miembro del comité está en lo correcto, etcétera, etcétera, o eso puede tener estas dobles interpretaciones, etcétera. Eso es súper útil para zanjar todas las discusiones que a veces aparecen, porque además vienen con el timbre ahí del estudio jurídico, entonces eso también como que le quita validez a mí me dijeron que, porque aquí tenemos un abogado diciendo que, así que no vengan con cosas. Adicionalmente, esto contempla, digamos, un respaldo en la gestión diaria de las administraciones, la revisión de documentos, la revisión de contratos, la revisión de los contratos que muchas veces plantean los proveedores, etcétera, y una instancia llamada el Club Armis, donde el equipo de Armis da acceso a conocimiento a través de cursos online de distintas materias vinculadas al funcionamiento de las comunidades y de descuentos en ciertos productos y servicios no incluidos acá, como por ejemplo la cobranza judicial, que tiene un 25-30% de descuento, no me acuerdo, sobre el precio, que es un precio fijo por lo demás. Así que es una súper buena alternativa y se factura junto con la factura de EdiPro. No tienen que estar preocupándose de pagarle a un proveedor extra, todo va incluido en la misma factura con un desglose, por supuesto, y se contrata tan fácilmente como
llamar al equipo de postventa de EDIPRO y decirle que quieren contratar un plan legal o que quieren ver el tema de los precios y esas cosas. Además, con un precio preferencial, sin no puede ser cliente de EDIPRO. Así que creo que es genial. No sé si Juan Pablo está de acuerdo. Sí, bueno, es una herramienta que puede ser contratada por las comunidades, pero es muy contratado por administradores y la verdad es que es súper útil para los administradores porque es independiente de la cantidad de comunidades que tengan. O sea, si un administrador tiene 5 comunidades, 8, puede contar con el plan legal y le vamos a responder las preguntas de sus 8 comunidades. El plan es por persona, en definitiva, como por contacto. Entonces, si es una empresa de administración que tiene 3 contactos, bueno, son 3 planes. Pero si es un solo contacto que tiene 4 comunidades o 5, le sirve el mismo plan. Así que al final, en la medida en que van ganando comunidades, se va volviendo súper útil y Armis se vuelve como un respaldo que los acompaña en el proceso de administración. Así que, nada, está bastante entretenido y nosotros estamos felices también de estar trabajando con administradores. Que es un cambio de la dinámica de Armis de antes, que trabajamos más con comunidades. El hecho de trabajar con administraciones ha sido súper interesante porque al final vemos un panorama mucho más amplio. Así que Exacto. comuníquense si es que les llama la atención. Si ya tienen EDIPRO, contacten al equipo de postventa a postventa@edipro.cl o en el link que envió la producción recién. Y si no tienen EDIPRO, deberían tener EDIPRO. Tienen también el mismo formulario y nosotros los vamos a contactar y les vamos a preguntar o les vamos a enviar toda la información que puedan necesitar para evaluar la plataforma, ¿ya? Y si no conocen EDIPRO y les gustaría ver una demostración, también ahí me pueden escribir directo a mí, al correo que aparece acá atrás, jose@edipro.cl, y ahí los voy a derivar con alguien de nuestro equipo para que agenden una demostración, le cuenten un poco más de la plataforma, que tiene muchísimas cosas, pero esta no es instancia para comentarlas. Ya habrán otras instancias. Eso, hemos llegado al final. Espero les haya parecido interesante. Esto quedó grabado. Está disponible en nuestra biblioteca de contenido que acaban de enviar también, edipro.app/contenido. Ahí hay muchos webinars, hay muchos ebooks, hay mucho material interesante sobre todo el loco mundo de los condominios, sobre cómo se maneja a trabajadores, cómo se manejan los seguros, por ejemplo, los seguros COVID ahora, si es que todos tienen seguro COVID, no sé si ya están todos listos con eso. Hay muchísimo material, así que les recomiendo ingresar, revisar los que les sea útil y aprender cosas si es que no saben, y también, por supuesto, si es que tienen alguna idea de un próximo webinar, escríbanos y cuéntenos. Paula. Oye, se quedaron algunos temas pendientes. Sí, pero ya está, que... Pablo, por favor. No. No. Así que quedaron temas pendientes súper interesantes, así que probablemente vamos a estar agendando otra instancia con EDIPRO, para que estén atentos ahí, estén suscritos también a los eventos de EDIPRO. Y eso, un gusto, José Miguel, Paula, los dos secos. Igual. Seco en copropiedad, y nada, veo también hay algunas personas que conozco en el chat, también secos, Omar, que siempre comenta cosas con mucho conocimiento en temas de seguridad y cosas así que nada, nos estamos viendo como para otro evento y muchas gracias por la invitación, EDIPRO. Sí, igual me sumo a los saludos, muchas gracias. También a la gente por conectarse a la hora, darse el tiempo. Y a usted, a todo el equipo también que está detrás de cámara, muchas gracias. Y que tengan una excelente noche. Perfecto. Muchísimas gracias por sus palabras. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Concuerdo con Juan Pablo, ya están empezando a aparecer algunos nombres conocidos, así que se está empezando a formar un grupito. Ahí cuando se acabe la pandemia nos juntamos y lo pasamos mejor. Pero no, en serio, ya voy a tener que arrendar el quincho. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos, disfruten todo el contenido que tenemos en EDIPRO. Que estén muy bien. Adiós. Chao, chao. Chao, nos vemos, un gusto. Chao.